Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno poder saludarlos y poder estar junto con ustedes en este momento. Hoy es nuestra quinta clase para poder meditar sobre la palabra del Señor. Y el tema que nos trae a colación hoy es ¿qué hacer frente a la muerte? Juan David, ¿tú qué has pensado de la muerte? Cuéntanos. ¿Qué piensas de la muerte? Es buena. Que es buena. ¿Por qué es buena? Y cuando muramos vamos a estar con el Señor. Porque es que si tú necesito que tú hables un poquito duro, hijo, porque sé que es tu pensamiento, pero es para que quede grabado para que las personas, porque la gran mayoría de las personas no piensa eso. La gran mayoría de las personas piensan que la muerte es algo malo, algo doloroso, algo terrorífico. Se nos fue la persona que amamos, que queremos, y es algo en lo que nosotros necesitamos pensar. Y como es un tema difícil, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude para poder pensar, meditar en eso. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por nuestra iglesia. Gracias te damos por la fe que tú nos has dado. Gracias te damos, Señor, por tu Santo Espíritu que tú nos das, porque tú nos das valor para estar aquí, Señor. Mientras que el mundo en esta hora y en estos momentos, la gran mayoría posiblemente, unos están corriendo para sus hogares, otros para correr por sus pecados, otros para perderse en sus deseos y sus pasiones. Nosotros, Señor, estamos aquí por tu gracia, por tu misericordia, porque has dirigido nuestro pie. Amado Señor, te rogamos ahora que leemos la palabra, nos des luz y nos des de tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Casi nunca nosotros nos preparamos para la muerte. De hecho, si yo les pregunto, todos estamos con proyectos de comprar casa, de comprar un transporte, de estudiar para terminar el colegio. En el caso de los niños, ¿usted en qué año va, Juan David? ¿Señor? Noveno. Noveno, muy bien. ¿Y qué le parece, Eliana, el grado noveno? Tiene sus desafíos, ¿cierto? Muy bien. Y fíjense que después del colegio, ¿qué piensan hacer? Universidad. Bueno, van a estudiar la universidad. Dios quiere que les dé ese deseo. Pero fíjense que después de la universidad uno piensa en el trabajo, en comprar algunas cosas para asegurar la vida, y no está mal. Pero la pregunta es, ustedes que están mayores, que los acompañan, ¿se están preparando para la muerte? ¿Qué piensan de la muerte? Creo que uno nunca está preparado para la muerte, ¿no? Pero de todas maneras, uno en Cristo puede llevar ese pensamiento a la muerte mejor. ¿Por qué? Porque si yo digo, no, si mañana o cuando Dios me lleve, pues qué bueno, porque ya mi fe está en Cristo, muero, voy a estar con Cristo. Entonces, yo personalmente digo que no tendría ninguna preocupación o afán de morir. Eso es excelente. Pero la pregunta es cuando uno no está seguro de su destino final. Hoy yo hablaba en cita médica con una doctora joven y yo le preguntaba si ella creía en Dios o no. Y ella me dice, yo creía, pero el COVID-19, esa pandemia, me hizo dudar porque me pregunté dónde está Dios. Y me dice, y ahora estoy en una situación muy difícil. ¿Saben cuál fue mi respuesta, señor? Pero fijémonos el pensamiento de las personas que no creen en Cristo y las personas que creemos en Cristo. O sea, el pensamiento de las personas que no creen en Cristo es diferente y tienen miedo de morir. O sea, no tienen esa confianza. Como decía su merced, ¿para dónde van? Exacto. Digamos, yo sí creo en Cristo y a mí sí
Sí, a mí en cierto aspecto se me da miedo la muerte. Ok. Yo le dije lo siguiente a la doctora para poder encajar sobre ese tema. Yo le dije, vamos a hacer un ejercicio. Pensemos que Dios no existe. Dios no existe. Y lo que hace el cristiano como yo, pues en alguna medida de pensar en una vida después de esta vida, pues, sería una tontería. Pero por medio de la fe, yo le digo, usted es médico, el cristiano es una persona que se aparta de los vicios, el cristiano es una persona que valora su hogar, valora su familia, invierte realmente en lo que es valioso, ¿sí? Porque las parejas, por decir no cristianas, ¿qué hacen? Vámonos de diversión y es bailar, viajar, cosas que tienen cierta reputación de diversión. Pero yo creo que es mucho más valioso construir una pareja, construir una relación, estar los dos. Y eso solo se puede lograr cuando vamos entendiendo el cristianismo. Y yo le dije a esta persona, ¿qué logra un cristiano a lo largo de toda su vida? Vivir una vida más tranquila, más saludable, moralmente correcta, que se siente tranquilo de que no se hizo daño, que no le hizo daño a los demás, porque se habla de lealtad, de dignidad, de respeto, de honor. Y pensemos que Dios no existe. O sea, tuvo una vida tranquila ese cristiano. Pero ahora yo le pongo la cosa difícil, le digo. Y si Dios existe y hay una vida eterna y hay que dar cuentas de cada palabra que hacemos, decimos, de cada cosa que hacemos, yo le digo, ¿cómo usted se presenta delante de un santo Dios que lo único que le va a preguntar a usted es, ¿creyó en mi hijo? Porque la religión cristiana es la única religión que no te pide nada. Te dice, cree en Cristo y tus pecados son perdonados. ¿Es injusto? En cierta medida sí. En cierta medida no. Cree en Cristo y tendrás vida eterna. ¡Wow! Eso sí me gusta. Y Dios te devuelve un cuerpo que no va a tener relación con el pecado, que no tiene relación con la enfermedad, que no tiene relación con el dolor, que no tiene relación con la angustia, que no tiene relación con las malformaciones, que no tiene relación con la muerte. Y uno dice, wow. Y yo le dije, solo le voy a dejar una tarea. ¿Usted tiene una Biblia? Me dijo, sí. Léala. Porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Jesús cuando vino, nos mostró que vino a salvar personas que todo el mundo despreció. Prostitutas, ladrones de dinero, violadores, revolucionarios, asaltadores. Ese es el contexto frente a lo que pensamos de la muerte. La muerte no es mala para nosotros. De hecho, todos nosotros nos vamos a morir. Todos nosotros nos vamos a morir. Por eso, cuán importante es prepararnos desde que empezamos la vida cristiana para tener confianza, para no tener ese miedo. O sea, yo, por ejemplo, le voy a contar un poco de mi experiencia. Yo cuando entré a la vida cristiana, a mí me daba miedo morir. ¿Por qué? Porque pensaba en mis hijos y pensaba en qué le voy a dejar a mis hijos de economía, cuál van a sufrir. Eh, van a pasar probablemente lo que yo pasé, hambre, necesidad, aunque yo fui muy consentido, lo acepto, sí, pero yo miraba la vida de las otras personas y no, me falta. Probablemente hay que sería, no encuentro Uno hace juicio por su experiencia. Y uno no quiere que los hijos sufran lo que uno sufrió. Es correcto. Pero ya cuando conocí a Cristo y todos ustedes, porque para mí fue muy importante estos espacios. Y ya que me afano. ¿Sabe qué yo le dije a la doctora? Yo le dije, Doc, le voy a decir algo que me pasó a mí bonito. Cuando Cristo llegó a mi vida, tenía plata en el bolsillo, era un hombre de mal testimonio frente a muchas áreas de mi vida. Y el Señor me llamó, no para solucionar un problema, sino porque me tenía que llamar y me dio la fe.
Sí, a partir de ese momento, todo lo contrario, muchas cosas menguaron, vino muchas cosas que empezaron a hacer luchas en mi corazón, pero le digo, el que cambia es Dios, nosotros no podemos cambiar. Y algo que es bonito, yo le voy a decir, no importa en qué momento de nuestra vida el Señor nos llame. El hombre de la cruz tenía minutos de haber creído y le dijo al Señor Jesús, solo piensa en la cruz. La cruz no es como la pintan en los cuadros. ¿Por qué? Primero, porque el Gólgota era como un monte, pero en la parte de arriba era como una llanura. Los crucificados por lo general se crucificaban a 30 metros uno del otro. Posiblemente por ser el Gólgota, por ser el lugar más alto para mostrar en Jerusalén lo que se había hecho con Jesús, no estaban a 30 metros, tal vez un poco menos, pero estaban distantes. Entonces ese hombre en la cruz, angustiado, lleno de dolor, muriendo, le dice a otro moribundo, en el momento más incrédulo de su vida, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesús, en medio de estar sangrando, muriendo, le dice, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Tener fe es algo que solo Dios nos puede dar. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso, diácono, más importante que dar colegio, universidad o cualquier experiencia de vida es llevarlos a la palabra. Nancito, usted a su hija le puede dar de comer, tener toda la casa bien, la ropa bien, pero lo que ella necesita es que usted se siente con ella a leer la palabra, porque se edifica usted, edifica a su hija y le da herramientas para que cuando Satanás venga y nos tiente, porque la tentación es en lo que nos gusta, no es en lo que no nos gusta, nos dé valor. Ese es el contexto un poquito para hablar de Hechos de los Apóstoles, porque acá está un equipo misionero que llega. Miren, dice la Biblia en Hechos 16, versículo 11, zarpando pues de Troas, vimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la ciudad de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Esto es lo importante, pero ¿quiénes estaban ahí? Ahora, si nosotros echamos un poquito más atrás, nos va a decir que hay un equipo misionero que se había encabezado en el segundo viaje. En Hechos 15, versículo 36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, pero tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron los unos. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. O sea, aquí hay dos hombres que están viajando. ¿Quiénes son? Pablo y Silas, son dos hombres de Dios. En ese contexto, ellos llegan a Filipos. Y acá dice, entonces, cuando ellos llegan a Filipos, dice, en un día de reposo salimos, o sea, un día del Señor, de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Una cosa valiosa que es, hacer misiones no es ir a acusar a las personas que son pecadores. Hacer misiones no es gritar, malditos herejes, arrepiéntanse. A veces es hacer lo que nosotros vemos aquí, lo que hace Pablo, a orar por las personas. Porque muchas veces nosotros pensamos que nosotros para predicarle a otro tenemos que tener un conocimiento extraordinario, títulos de teología, haber leído 5 o 10 veces la Biblia. No, Juan David, es suficiente. ¿Puedo orar por ti? Si tienes un amigo que está sufriendo maltrato por sus padres, o no está comprendiéndose en su hogar, o tiene luchas con su colegio, ¿sabes por qué, Juan David? Porque si tú eres un hijo de Dios, la Biblia dice
La oración del justo lo puede. No puede. Y es aquí donde Pablo y Silas salieron al río y ahí había una señora que estaba escuchando. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién puede hacer que nosotros estemos atentos a las cosas de Dios? Dios. ¿Saben? Es que a veces nosotros cuando decimos una vendedora de púrpura, yo solo quiero enseñarles un poquito de historia. La púrpura era un tinte para la ropa y la tela de color púrpura eran las telas más costosas. ¿Saben quiénes los usaban? Los centuriones, los gobernadores, los emperadores. ¿Qué pasa cuando el ser no está atento a la palabra de Dios? ¿Es porque Dios no ha obrado su corazón en su vida o porque Muy bien. usted dice que Muy bien, hay varias cosas, Primero hablemos del no creyente. El no creyente no le interesa las cosas de Dios, le da sueño. Yo he visto personas que llegan en 5 minutos, se sienten y empiezan, y empiezan, y uno dice, ¿qué pasó? Acabaron de llegar 5 minutos y ya están aburridos. Pero póngales una película de acción, póngales el deporte que más les gusta, póngale la canción y empiezan a arengar y a sentir una emoción. Eso pasa con el no creyente. Pero también, ¿qué pasa con el creyente? El creyente, Dios le da la fe. Pero uno, para entender este mensaje, es que el mensaje de Dios es un mensaje que va a la razón. Un ejemplo, rápido, 1 más 1. 1 por 1. Muy bien, lo hicieron mejor que en la grabación. Entonces, miren lo interesante de lo que yo les quiero decir. El evangelio es así. Las historias que están aquí fueron puestas para que nosotros conozcamos a Dios y conozcamos quiénes somos nosotros. Cuando yo sé de la historia, ¿por qué les cuento yo la historia? Porque es una historia inspirada por Dios, útil para nosotros. Y acá dice que Dios abre el corazón. Ahora, vamos a pensar en un creyente que nunca lee la Biblia y llega al culto. Pues llega desconectado. pero hay ¿qué? O sea, Porque no es disciplinado, porque no crece. La Biblia dice... ¿no ha obrado en su vida o por No, sí, descuido de él? lo que pasa es que nosotros cuando llegamos a Pero si Cristo... tampoco no es todo porque hay personas que sufren de un trastorno de déficit de atención. Puede ser, pero yo te voy a decir algo que es interesante. Cuando llega Cristo a nuestra vida, dice la Biblia que nos restaura y nos sana. No cambia. Y nos da interés por las cosas valiosas de Dios. Mira, acá llega, yo vi en la Biblia que Jesús libera un endemoniado, loco, desnudo, gritando, estaba encadenado. Y luego dice que estaba sano, en su sano juicio, prestando atención. Ahora, ¿qué es lo que yo sí quiero decir? Que el creyente tiene que aumentar su fe. La Biblia dice que muchos son como niños dentro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no crecen? Porque no son responsables. Dice, porque ustedes ya debiendo comer carne siguen tomando leche. Porque no leen la Biblia. ¿Qué es lo que te hace sabio? La Biblia. En todos los sentidos, no solamente para con Dios. Te hace, en un sentido académico, ¿por qué? Porque estos son lenguajes gramaticales. Acá hay poemas, metáforas, fábulas, parábolas. No, fábulas no hay. Parábolas. Fábulas no hay, por si acaso, sino parábolas. ¿Sí? Hay poemas, hay cánticos, ¿sí? Hay doctrina, ¿sí? Hay narrativa. Y te hace trabajar el intelecto. Tú tienes que esforzarte. Ahora, ¿qué dijo Pablo? Sobre todo escribiendo a los hermanos de Galacia, que ellos habían sido irresponsables y necios. ¿Por qué? Porque se estaban dejando llevar por cualquier viento de doctrina. Y es algo que nosotros debemos considerar. Para animarnos en las cosas de Dios, obviamente. ¿Qué tenemos que hacer? La tarea de toda la semana. Si yo nunca escucho la palabra, yo nunca oro, nunca la leo, y cuando digo escucharla, pues busquen canciones que nos animen en Cristo. Que uno pueda ir a la ducha cantando al Señor,
Ahora, no lo estoy diciendo todo el día. Hay días que uno se levantará y pondrá una canción de amor, una canción a la patria, una canción a la cultura. Eso no es pecaminoso. Sí, eso no es pecaminoso. Lo que nosotros tenemos que comprender, lo que nosotros tenemos que comprender es que la vida cristiana es una vida permeada por Dios. Es que la fe es alimentada por la palabra de Dios. Los apóstoles dijeron, aumentanos la fe. Pastor, y yo siempre he tenido una duda, es, digamos, yo como sé que estoy en una doctrina como sana, como... Muy bien. La Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Y la Biblia, buenas noches, la Biblia interpreta la Biblia. Hay pasajes que son oscuros en la Biblia, ¿sí? Hay pasajes que son oscuros en la Biblia. Uno dice, oye, ¿esto cómo lo entiendo? No lo entiendo. Entonces, para eso yo tengo personas que me enseñan sobre la Biblia. Pero algo que tiene la Biblia es que tiene coherencia. Desde la primera página hasta la última página. Tiene que ser el mismo mensaje. Yo no puedo decir que en el Antiguo Testamento era un Dios y en el Nuevo Testamento otro Dios. En el Antiguo Testamento eran otras personas y ahora somos otras personas. Que hoy hay pecados nuevos que antes no había. No, eso no es verdad. ¿Cómo tú sabes que algo es sano? Un solo indicador. Las cosas deben ser para Dios. Y tú lo debes encontrar en la Biblia y lo tienes que entender acá en la razón. Porque Dios lo que nos cambia y nos renueva es la mente, pero nos da inteligencia. Por eso yo te dije, le pregunté, ¿1 más 1? 1 por 1. ¿Ya ven? Es fácil. Cuando la Biblia dice, Dios es misericordioso, yo tengo que creer que Dios es misericordioso. Dios sana, Dios sana. ¿Es difícil de entender? No. Ahora, le digo, ¿matar es malo? Dice la Biblia, no matarás. ¿Robar es malo? La Biblia dice, no robarás. Confiesa tus pecados a Dios para que hayas descanso. Hay cosas que por decir tú has hecho en contra de ti, en contra de tu matrimonio, en contra de la iglesia, en contra de tus hermanos, en contra de tu padre, de tu madre. ¿Cómo vas a hallar descanso? Señor, perdóname, mire, yo he pecado, he hecho esto. Y el Señor no te va a reprochar, tú vas a encontrar descanso. Uno necesita escuchar el perdón de Dios. La sana doctrina emana de aquí, no de un versículo, sino de todo lo que estamos estudiando. Por eso aquí dice que Pablo y Silas llegaron, ¿a dónde? ¿A dónde llegaron? A Filipos. A Filipos llegaron. Y miren, lo primero que hacen es orar por las personas y explicar la palabra. Y dice que Dios le dio el don a una muchacha, bueno, no era una muchacha, una señora poderosa que les estaba explicando. Una señora que era vendedora de púrpura, del tinte, o sea, era una comerciante famosa. Una señora rica. Mire, en la iglesia siempre habrán personas ricas, no de sabor, sino de plata, ¿sí? De poder. También personas que no tienen tanto poder y personas que son sustentadas por la obra de Dios. Porque eso es necesario, ¿sí? Y es algo muy importante. Y dice aquí que en el momento que ella oyó la palabra del Señor y se abrió su corazón, dice que fue bautizada y su familia. Dice, y nos rogó, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Miren, algo que hacen los cristianos, realmente el cristiano genuino, abre su casa, no para los impíos, sino para los píos. Y esto es algo que tiene toda una inversión, porque ella fue bautizada, dice, con los de su familia, posiblemente los primeros cristianos en Filipos. Ahí, ¿qué pasaría cuando yo abro mi casa para los impíos, pero en cuestión de predicar la palabra, de enseñar, de exhortar? ¿Es malo o tengo que...? Muy bien, es que cuando digo, vamos a, por causa del video, tenemos que hacer una explicación. La palabra impío no es para insultar, ¿sí? Hay dos tipos de personas en el mundo, Juan David. Los píos. Eliana, ¿quién sería un impío? El no creyente, el que no pía.
o el que no ha sido expiado. La palabra expiar viene de que le hicieron justicia. Voy a hacerle un ejemplo. Usted me debe 100,000 pesos. ¿Cómo queda a paz y salvo conmigo? Pagando. No es que yo le perdone. Eso lo avergüenza a usted. Cuando alguien le perdona su deuda sin que usted pague y dice, listo, dejemos así, usted sabe que lo ofendió, que no está bien. Pero no sería bien porque entonces nuestro Señor Jesucristo nos ofendería por haber pagado por nuestros pecados. No, esa es la clave. El Señor Jesús fue a la cruz cumpliendo la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte. Él cumplió la justicia. Él pagó por nosotros. ¿Cómo pagó? Entregando su vida. La Biblia dice que Él dio su vida por causa de muchos porque Él es Dios. Él es Dios. Él tiene la suficiente vida para morir por todos nosotros y darnos la vida. Por eso yo confío que cuando yo muera, Él me va a resucitar. Por eso yo puedo dar mi vida y dejar de hacer. Yo puedo hacer muchos negocios. Dios me ha dado muchos dones. Y pudiera estar rico en plata posiblemente. Podrido en plata, viajar, tener cosas. ¿Y para qué si es que el mundo se va a acabar? ¿Y ustedes han visto un muerto con trasteo? No. Bueno, yo he visto algunos. En la historia cuentan los faraones. Fueron enterrados con sus joyas. Años después, ¿qué pasaron? Se las robaron. Pero igual hay que, perdóname, pasó, pero igual ahí tenemos que ser responsables, ¿no? O sea, No, yo no estoy hablando de irresponsabilidad. Estoy diciendo de que mi prioridad en la vida no tiene que ser con el dinero, ni con la fama, ni con el poder. Lo que estoy diciendo es que mi prioridad es Dios. Y obviamente hay que trabajar y hay que hacer las cosas. Lidia es un ejemplo de eso, una mujer poderosa, una mujer que posiblemente va a seguir haciendo su trabajo de vender púrpura, pero una mujer cristiana que guardará el día del Señor. Ya lo guardaba sin conocer a Dios y creyó y se bautizó y dijo yo soy. Miren, es que la historia sigue, si no, no nos podemos... Aconteció mientras íbamos a la oración, otra vez, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y algo que yo sí quiero que nosotros entendamos. Primero, estoy en el versículo 16. Muy bien. Primero yo quiero que sepan algo. La maldad existe. Satanás existe y los diablos existen. sí. Y muchas personas no cristianas son usadas por el mal. Y parece que lo que hacen es bien. Voy a hacer un ejemplo. Hay personas que leen las cartas, predicen cosas del pasado, del presente y aún del futuro. Y son acertados. Pero la Biblia dice que eso va en contra de una vida cristiana. Y que eso trae maldición y trae el enojo de Dios. Yo les voy a contar el caso de un rey que dice la Biblia, del rey Saúl. El rey Saúl tenía un súper consejero. ¿Saben quién era? El profeta Samuel. Y Samuel se murió. ¿Y cómo se sintió Saúl? Estoy solo. No tenía sabiduría, no tenía a quien pedirle consejo, no sabía cuál era la voluntad de Dios. Había orado a Dios y Dios no le respondía. ¿Por qué? Porque él estaba rebelde contra Dios. Yo creo que Saúl era un hombre cristiano, pero hizo algo que aborreció Dios. Dice que fue a una ciudad que se llama Endor. Y ahí había una mujer que invocaba a los muertos. Pero él, para no ser descubierto, fue disfrazado. Y llegó, pero esta mujer que era divina e invocadora de muertos, le dice que ella tiene una visión donde ve subir a dioses, subiendo y bajando. Y él le dice, muéstrame cómo es. Y describió a Samuel. Y él dijo, es Samuel, ¿y qué me ha dicho? Claro, ella se dio cuenta que era el rey Saúl. No era Samuel, sino era un espíritu disfrazado de Samuel, porque los muertos están con Dios. Lo que hablábamos ayer. Y dice que por esa acción que hizo Saúl, Dios terminó de enojarse y le dijo, dejarás de ser rey. Y la Biblia dice que Dios mató a Saúl. Por creerle a... Por consultar una divina. Uno puede ser creyente y tener un momento de flaqueza y decir, voy a hacer un ejemplo, Raquel muere y yo me desespero, yo quiero verla, saber qué pensó, cómo está. Y no, yo peco contra Dios.
Pero solo hay un pecado imperdonable en toda la Biblia. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay castigo de Dios para aquellas personas que invocan a los adivinos, invocan a los muertos. Por eso nosotros no tenemos que invocarlos, no tenemos que rezarles, no tenemos que, si acaso, recordarlos y tenerlos en el corazón. El muerto ya murió y no está aquí. No nos escucha, no habla con nosotros, no se nos puede aparecer. No te puede decir, aquí estoy, y hacerte cosquillitas. ¿Sí se dan cuenta? Pero esta divina viene, ¿y qué decía esta divina? Versículo 17, esta está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. ¿Ustedes se imaginan al pobre Pablo yendo a la oración? Yendo a la oración, miren lo interesante que acá a veces nos perdemos en los datos. ¿Cuántas veces iba a la oración? Varios días. Es que miren, queridos hermanos, ustedes quieren crecer en la fe y apartarse del mundo y ser sanados. La palabra de Dios es la única que los sana. Crecer en el conocimiento de la palabra. Lo que tú decías, ¿cómo yo sé que estoy en lo verdadero? Estudiando la Biblia. ¿Cómo tú sabes que debes una cantidad de plata? Sumando y restando de lo que tú tienes. ¿O no? Eso son las matemáticas. ¿Cómo usted sabe que va algún día a ser profesional? Porque arrancó a estudiar. ¿O no? O yo no puedo decir, voy a ser un gran profesional y nunca estudiar. Es una ilusión. No, cuando uno arranca algo, uno tiene que darle y persistir, porque fácilmente uno los deja esos hábitos. Y la vida se pasa volando. Miren, cuando había hace poquito lloraba. Y caminaba y gateaba, y ya está un jovencito. Hoy lo que quiero decirle que por muchos días Pablo iba a la oración y detrás que tenía a esta muchacha que estaba diciendo la verdad. Estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Él no hace ningún show para ser reconocido, simplemente dice algo que va a conmocionar la ciudad. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, yo les voy a decir algo interesante. ¿Quién no ha tenido un mal sueño por ver películas tontas? De terror, de fantasmas, de esas cosas. Eso es invocar a los espíritus y a los demonios. Ellos existen. Por eso nuestro corazón se asusta. Porque nosotros no tenemos relación con ellos. Uno no debe ver ese tipo de películas. Ni de cosas. Porque está atormentando al Espíritu de Dios que está uno acá y a nuestro propio espíritu. Uno debe amar la vida, las cosas buenas. Qué bonito es pasar una película romántica. ¿Cómo tú terminas? O llorando o abrazando a la persona que tú amas, o emocionado. Pero las películas de terror, ¿qué hacen? Te dañan el corazón. Y a veces uno se levanta con sueños raros. A veces uno siente presencias. Y eso es verdad. Pero ¿por qué yo les digo esto? Porque acá Pablo nos da una clave. Si tú eres cristiano, usted tiene un poder de decir, te mando en el nombre del Señor Jesucristo que te vayas. No tienes que decir más nada, no lo tienes que repetir, no lo tienes que hacer. ¿Qué dice la Biblia que pasó? Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Oiga, Pablo no le hizo un bien y Silas no le hizo un bien a esta muchacha al reprender un diablo, un demonio de su vida. ¿Usted se imagina tener esa paz, esa tranquilidad? Esa muchacha hablaba cosas, decía la verdad, pero posiblemente ni sabía. Ahora, esto es una inferencia mía, no, el texto no nos lo aclara. Lo más probable es que esta muchacha era una mujer salva. ¿Por qué razón? Porque si tú le quieres hacer el bien a alguien, el diablo tiene que salir y venir el Espíritu Santo a morar. Porque la Biblia dice, si tú reprendes un demonio y este demonio sale, vuelve con 7 demonios más para hacerte más esclavo de otras adicciones, de otros problemas, de otros sufrimientos, porque no está el Espíritu Santo, no hay quien defienda tu casa.
Entonces ya tenemos a Lidia y su familia. Tenemos a quién más. Ahora esta muchacha que quedó libre. Pero ¿qué pasó con los hombres que hicieron el bien? Pablo, Silas fueron traídos al foro ante las autoridades y los presentaron a los magistrados, diciendo: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió el mandato, los metió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el pozo, los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Miren, en medio de nuestras angustias que son reales, lo único que tenemos es las herramientas que Dios nos ha dado. Ellos no podían leer la palabra en ese momento. ¿Por qué razón, Juan David? Porque era medianoche, estaba oscuro. Estaban en el fondo de la cárcel. Yo no me imagino al carcelero diciendo: mire, acá les dejo la fogatica para que se calienten. No, estaban en la parte más profunda, más oscura, más húmeda, en un cepo. ¿Qué es el cepo? Que los pies estaban aprisionados dentro de una madera. Pero Pablo y Silas, en vez de lamentarse, en vez de decir: que hubiésemos dejado esa vieja y, bueno, esa muchacha con su demonio y no estuviéramos acá. Es que uno cuando predica no se gana amigos. Haga un ejercicio, Michael. Usted tiene amigos no cristianos. Un día dígales: venga, les voy a predicar de Cristo. Si usted les canta, no hay problema. Si usted les invita a algo, no hay problema. Si salen a pasear, no hay problema. Pero si usted les enseña la Biblia, sí hay problema. Porque ¿saben qué significa conocer a Cristo? Dejar muchas cosas que nosotros hacemos. Pablo, Silas, que optan. Y yo creo, bueno, esto es otra inferencia mía. Creo que ellos en su oración decían: Señor, gracias por esta muchacha que pudimos liberar del poder de Satanás. Gracias por esta población. Prepara el corazón de los filipenses para que haya una iglesia aquí. Gracias por este carcelero que muy amablemente puso nuestros pies en el cepo. Gracias por preservar nuestra vida. Señor, sana nuestras heridas. Posiblemente ellos no solamente ellos oraron, acá dice que cantaban himnos, atestiguando de que son cristianos. Miren, de una de las cosas que ustedes hagan, traten de cantar música cristiana entre semana, 1 o 2 días, y su corazón va a estar más alegre. Y su corazón va a estar más edificado. ¿Qué días yo estaba viendo de una cantante popular que decía que está pronto a grabar un CD cristiano, que quiere cantar para Cristo? ¿Cómo se llama esta señora? Es Henao. Arenis. ¿No? Sí. Sí, uno dice: ¿qué? ¿Sí? Ella cantaba el despecho, cantaba a la traición, cantaba muchas cosas. ¿Sí? No, y es muy interesante, o sea, pero ¿qué pasó en su vida? Y ella decía: y con esto posiblemente yo ya no voy a ganar dinero, no voy a ser tan famosa, pero yo quiero cantarle a mi Señor. Yo quedé sorprendido. Miren, una vida transformada que canta a Dios. Es que miren, ustedes se imaginan esa persona con todo el dinero del mundo, con toda la fama del mundo, decide dejarlo todo por un Señor, por un Dios, por un Salvador. Eso sí es guau. ¿Por qué razón? Porque Pablo y Silas se sentían gozosos de esto. ¿Saben por qué se sentían gozosos? Porque su Señor había dado la vida por ellos. Hoy, mis hermanos, yo quiero que piensen en lo que esta historia nos transmite. Nos transmite el poder de Dios frente a todas las cosas.
Dice aquí que cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, ellos no cantaban como cuando Juan David está. ¿Cuál es la pregunta? No, ellos estaban con ánimo, con fuerza. Yo quiero que me escuchen. ¿Sí se dan cuenta? Es que uno tiene que ser evidente lo que está pasando acá. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera. Esto sí me sorprende de esta historia, porque imagínense, Pablo y Silas están cantando. Pablo y Silas están cantando, están pidiéndole al Señor muchas cosas, están orando. Y en eso viene un terremoto. ¿Qué dirían ellos? El poder de Dios nos libertó. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ahora, ¿qué me impacta? Todos eran delincuentes los que estaban ahí, pero ninguno se fue, ni tampoco Pablo, ni tampoco Silas. Es que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. El mayor milagro que requiere el ser humano es creerle a Dios. A veces nosotros le creemos más al mundo. Tenemos que creerle a Dios por el camino de Dios. Si hay una herencia que yo te quiero dejar, Juan David, que tú eres mi hijo, no es esta casa, no es dinero en la cuenta del banco, ni siquiera un título universitario, sino que no te apartes del Señor, que conozcas la palabra de Dios. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Saben que una buena predicación es una vida transformada? Pero a veces uno quiere ir a hacer luz a los demás haciendo lo que los demás hacen. No, si usted quiere hacer luz a los demás, usted tiene que comportarse como cristiano. Pero usted se imagina, llega a un lugar: gracias, no puedo, estoy aburrido porque solo... Yo me acuerdo que alguna vez con mi esposa fuimos, hace muchos años atrás, a un matrimonio de uno cristiano. Y nos pareció curioso. Primera canción, romántica, al adulterio. Segunda, al despecho. Tercera, al amante. Oiga, están celebrando un matrimonio. ¿Y qué conclusión llegamos? Es que no, estamos incómodos. Porque es que vinimos a celebrar un matrimonio. No se oró a Dios, no se pidió la bendición de Dios. Es un absurdo. El matrimonio es una de las ceremonias más sagradas para nosotros. Es donde dos personas se unen, donde dos personas requieren la bendición de Dios, donde comienza una vida nueva de ser una sola carne. Y lo celebran cantando al adulterio, a los amores pasados, al despecho, y uno dice, contradictorio. El testimonio de Pablo y de Silas en la cárcel fue que eran hombres de Dios que se sujetaron. Estaban injustamente, pero se sujetaban a las autoridades. Agradecieron a Dios, oraron posiblemente por todos ellos. Los presos estaban ahí, no se fueron. Y el carcelero dijo, oye, ¿qué hago yo para ser salvo? Probablemente lo que evidenció, los otros presos son salvos, estos son salvos, ahora, ¿yo qué hago para ser salvo? Y Pablo, miren lo que dice. Frente a la muerte, la decisión más es yo conozco a Dios. Esa es la preocupación más grande. Ellos le dijeron, oye, ¿qué es necesario para ser salvo? ¿Vas a decirlo como Pablo y Silas? Creer en Cristo. Que te escuchen los demás. Ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, llevándolos a su casa.
les puso a su mesa, se regocijó con todos los de su casa el haber creído a Dios. Creer en Cristo es creer a Dios y hay una vida nueva. Pase lo que pase. Acá hay una cosa curiosa, porque el carcelero, ¿qué va a hacer? Los va a llevar a su casa, luego los tiene que regresar a la casa. ¿Quieren saber el resto de la historia? Lean la Biblia. No es en serio, ahí el versículo, porque ellos van a devolverse a la cárcel. Pero comienza una vida nueva. ¿Y saben cómo se llama esa vida nueva? Estar bajo el poder de Dios, donde Dios nos lava, nos limpia, nos hace unas nuevas criaturas, nos da gozo por su palabra, nos da entendimiento por su palabra. O sea, entender es algo interesante. ¿Algo se necesita para la salvación? Nada. Y ahí usted me hace como volver a lo que estábamos hablando de temor a la muerte. O sea, ¿cómo vemos que estos dos personajes que estaban en el cepo y eso, qué temor tenían? Probablemente iban a lo que se sentía temblar, iban a morir y eso. O sea, ellos estaban seguros de Cristo que no había miedo. O sea, según lo que... Sí, no, ellos sabían que Dios estaba con ellos. Y tal vez como una enseñanza que cuando ya uno como que tiene la fe de creer en Cristo, como que en los momentos malos uno tiene como una tranquilidad, ¿no? Porque ellos, pues estando encerrados, pues cualquiera hubiera empezado como yo que se llama, maldecir o a gritar, a desesperarse, Angustiarse. angustiarse, o sea, ofendido, pero ellos están era cantando en Sí. una situación mala. Pero, ¿sabe, Maikito? Eso solo lo hace Dios. Que uno ponga la otra mejilla, que uno no pelee, que uno se arrepienta de sus pecados, que uno ame a sus enemigos, amar a aquel que te puso los pies en el cepo. O sea, o sea, fíjese que el policía, porque uno le pone las esposas, porque la ley lo dice. Pero no que dice, ese policía. me trató mal. Sí, exacto. No, Pablo y Silas bendicen, oran, alaban, y fue su oportunidad de predicarles el evangelio. Posiblemente Lidia, con su familia, esta muchacha, el carcelero y sus hijos son la base fundamental de una iglesia. Las iglesias siempre nacieron en los hogares. La Biblia va a hablar de la iglesia a los filipenses. Y es una carta muy bonita, una carta cortica que Pablo posteriormente va a escribir en su último viaje misionero cómo está la iglesia. Yo lo único que yo les puedo decir, frente a la muerte, aquí hay unas reflexiones en nuestra cartilla. ¿Tienes miedo a la muerte? Yo les voy a decir por qué el creyente no tiene miedo a la muerte. Porque la muerte está diseñada para todos los seres humanos, la muerte física. Y porque es necesario cruzar esa puerta para estar con Cristo y recibir nuestro cuerpo glorificado, sin relación con el dolor, con la enfermedad, con la vejez, con nada. Ahora, no me pregunte cómo vamos a resucitar, porque la Biblia no lo dice. Yo no sé si resucitaremos de 15 o de 20 años, pero yo me pregunto, pero Matusalén murió de 969, posiblemente no vamos a tener esa vejez dolorosa y arrugada, si no vamos a estar llenos de vida y vitalidad a pesar de todos los años. Yo tengo una sospecha, así una inferencia. Vamos a resucitar de la edad que morimos. Porque vamos a habitar, dice, cielos nuevos y tierra nueva. Esta tierra y estos cielos va a ser recreado por Cristo, que es el Señor. Y entonces los que mueren niños, Pues ¿van a nacer niños? sí, van a ser niños, van a resucitar niños. ¿Y van a quedarse toda la vida como niñas? ¿Quién sabe? No lo sé. Sí, son... No es una respuesta, yo no, nadie puede responder porque no lo hay. Pero es que lo que yo sí puedo decir es algo. Cuando Jesús estuvo en la transfiguración con Juan y con Pedro, ellos dijeron, oye, ahí está Elías, ahí está Moisés. Los reconocieron. Y eso me pareció interesante. En la transfiguración hay eventos cuando Jesús resucita, no resucita de niño, no resucita de viejo. Dice, resucita diciendo él, mira los huecos de mi mano, mira mi costado. Pero porque la había recién había muerto. Sí, claro. Y porque iba a ascender a los cielos
Y cuando él regrese, no va a tener las huellas de esas marcas. No, o sea, por eso le digo, son inferencias de curiosidades que cuando estamos allá, lo importante es que tenemos vida eterna. Lo importante es que lo que hoy estamos viviendo es una vida. Un cuerpo inmortal, entonces no le va a pasar en los años, no va a tener Ahora, yo les voy a decir algo interesante. Cada uno de nosotros somos una obra de arte. Solo piensen en las obras de arte de algunos famosos escultores como Leonardo da Vinci. Yo me acuerdo de las pinturas de Miguel Ángel. Esas mujeres que las pinta con una pancita tan atractiva. Más en serio. Así las pinta. ¿Sí? Él las pinta, hace desnudos de ellas, pero con su pancita, con los senos caídos. Pero uno dice, wow, qué pintura. Es que nosotros somos la obra de Dios. Como Dios nos hizo y Él nos juzga como Él nos hizo. Que la belleza que nosotros vemos con nuestros ojos es subjetiva. Pero Dios cuando nos ve, nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No solamente en las obras, sino físicamente como somos. Es que no somos imperfectos. Ahora, si ustedes van a las reglas básicas de la construcción del ser humano, todos los seres humanos tenemos una oreja más grande que la otra. Nuestra nariz no está perfectamente alineada, ni nuestra cabeza está perfectamente repartida. Nosotros vemos, de hecho, lo más imperfecto que hay es lo que nosotros juzgamos como belleza, porque son desproporcionales y no muy funcionales. Pero la belleza que hizo Dios es cada uno de nosotros como nos hizo. El color de ojos, el color de cabello, la forma de nuestro cuerpo. Gracias. Miren la imaginación, la creatividad de Dios más bien. De hacer tantos millones de personas, ni aun los gemelos son iguales. Wow. ¿Con qué me quiero quedar hoy? La muerte física es necesaria para estar con Cristo. No decimos que el suicidio es bueno. Lo que estamos diciendo es que la muerte llega cuando debe llegar y hay que estar tranquilos porque es la única puerta que hay que pasar para estar en la eternidad. Mientras que estamos aquí, disfrutemos la vida, pero disfrutemos más que nada la vida en Cristo. Y si tengo miedo a la muerte creyendo en Cristo, ¿quiere decir que Cristo no está en mí o que...? No, lo que quiere decir que eres un bebé cristiano. Sí, claro, ¿tú has visto un bebé? Mire, yo me acuerdo una vez que mi hermanito se perdió. Y cuando lo encontramos, él tendría como unos 5 años, Raúl. Lo único que hacía era gritar. Veía a mi mamá y me veía a mí, a mi hermana, y seguía gritando. ¿Por qué? Porque estaba perdido. Entonces, seguro que hoy con sus ya 40 años que tiene y más, se pierde y está tranquilo, él busca la salida. ¿Sí? Esa misma seguridad nosotros tenemos cuando crecemos en Cristo. Cuando tú vayas estudiando la Biblia, vayas entendiendo que hay una vida que nos espera, una vida mejor. Aquí no es importante ser rico o ser pobre. ¿Sabes por qué te digo? Porque mientras más tenemos, más responsables somos. Mientras más tenemos que dar. O sea, más desprendidos tenemos que ser. Solo un ejemplo. Cuando uno va a presentar su diezmo, es el 10%. De 1 millón son 100,000 pesos. De 100 millones. 10 millones. De 100 millones. Un millón. De 100 millones. 10 millones. Y uno dice, ¿todo eso? ¿Y habrá personas que lo hacen? Sí, seguro. Yo conozco una familia que diezma el 20%. Lo hace por fe. Y no les falta. Y los grandes empresarios que construyeron Norteamérica, que Norteamérica fue construida por cristianos. Ellos primero hacían una iglesia, luego construían colegios, hospitales, todas las cosas. Todo nació en base del cristianismo. Hoy en día ese egoísmo imperante hace que nosotros cada vez seamos más miserables. Pero yo he comprobado algo. Mientras más damos, más recibimos. Y mientras más recibimos, más damos. Y es una cosa así como, wow. Pero eso solo lo hace Dios. Y eso también es fe. Todos los temores los vence el Señor. Ese convencimiento lo da nuestro Dios, ¿verdad? Sí. Yo no lo puedo hacer. No, obvio. Soy muy egoísta.
y muy avaro. Es- Pero bueno, vamos a pedir al Señor en este momento que no nos permita olvidar esta clase. Esta clase, gracias al Señor, la pudimos repetir. Que el Señor nos ayude. Diácono, despídanos en oración. Padre Dios, Señor de los cielos, a esta hora te damos gracias, Señor Dios, por tu infinita misericordia, Señor Dios, por darnos esta oportunidad tan grande de aprender tu palabra, Señor Dios. Sabemos que somos seres humanos, por lo cual, Señor Dios, probablemente más de uno tenemos miedo a la muerte, Señor Dios. Pero, Señor Dios, yo personalmente he confiado en ti, Señor Dios, que si muero, voy a estar contigo, Señor Dios. Por lo tanto, mientras que esté vivo, Señor Dios, no tendré miedo a la muerte, Señor Dios, porque felices estaremos contigo, Señor Dios, porque sabemos que vamos a estar por la eternidad contigo. Gracias por esta noche, que es importante para cada uno de nosotros, Señor Dios, porque aprendemos de tu palabra, Señor Dios. Gracias por las personas que estamos acá presentes, Señor Dios, que gracias a ti podemos aprender. Gracias por la vida del pastor, Señor Dios, por la paciencia que tú le das, Señor Dios, porque gracias a ti, Señor Dios, Él nos enseña a nosotros como si nosotros fuéramos niños, Señor Dios, y somos niños en tu camino, estamos aprendiendo, Señor Dios, estamos aprendiendo a caminar. Así que, Señor Dios, te pedimos que tenga misericordia con cada uno de nosotros, Señor Dios, de pastorearnos, Señor Dios, en tu palabra. Dejamos esta noche en tus preciosas manos, que seas tú, ayudándonos a descansar nuestros cuerpos para el día de mañana, Señor Dios, seguir con nuestras labores y sobre todo para seguir alabándote, adorándote, Señor Dios, en cada minuto, en cada instante de nuestras vidas, Señor Dios, y demostrar nuestra cristiandad. En el nombre del Señor Jesucristo, dejamos este tiempo. Amén. Amén. Muy bien, nos vemos el próximo jueves